Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for the church in Asia. Hoy oramos por la iglesia en Father, Asia. we praise you for your marvelous works. The church of Asia is small but fervent, and we pray that you protect and bless them. Let a new Pentecost enliven the entire continent of Asia. Do not let them be deprived of the treasures of the gospel, but bring them into the church where they may find life and Dios Padre salvation. Todopoderoso, te alabamos por tus obras maravillosas. La iglesia de Asia es pequeña pero fervorosa y hoy oramos para que la protejas y bendigas. Haz que un nuevo Pentecostés reviva todo el continente de Asia. No dejes que se priven de los tesoros del Evangelio, sino guíalos hacia la iglesia donde puedan encontrar la vida y la salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Brethren, let us Hermanos, acknowledge our para sin. celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, that I que he pecado mucho, in my de thoughts, pensamiento, palabra, and what I have done, obra and what I have y failed to do. omisión. Through my fault, Por mi culpa, through my most por mi grievous gran fault. culpa. Therefore I Por eso ask ruego a the Son of Santa Mary, María, siempre Virgen, all the a los angels, ángeles, a los santos and you, y my a brothers ustedes, and hermanos, sisters, to que pray intercedan por me mí ante before God. Dios, nuestro May Señor. Almighty God have Dios mercy Todopoderoso on us, tenga forgive us our misericordia de sins, nosotros, perdone bring us nuestros to pecados y nos lleve
a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. Grant, we pray, Almighty Concédenos, Dios Todopoderoso, purifying que us purificados por la práctica de la sagrada penitencia, you may lead us nos hagas llegar con alma limpia to attain the holy a los santos misterios que se aproximan. through our Lord Jesus Christ. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Israel loved Joseph best of all, José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez and he had made him y a le long hizo una túnica con mangas. When his brothers saw that their Al ver father sus loved him hermanos que best, su padre lo prefería a los demás, they hated him so much. empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. One day when his brothers Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. father said to Joseph, Israel dijo a José: brothers, you know, tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. get ready, Ven, I will send you to que te them. voy a mandar donde están ellos. So Joseph went after José his fue brothers. tras sus hermanos y los encontró en Dotán. They noticed him from Ellos a lo vieron distance, desde and lejos. before he came to them, Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. they said to one Se another, decían unos a here otros: comes that ahí master. viene el de los sueños. Come on, let us kill Vamos him. a matarlo y a echarlo en un aljibe. We could say that a Luego wild diremos beast que una devoured him. fiera lo ha devorado. We shall then see what Veremos en qué becomes of his paran dreams. sus sueños. When Reuben heard this, Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: we must not take no le his life. quitemos la vida. Instead of shedding Y blood, añadió: he continued, no derramen sangre. just throw him into the Échenlo cistern en there este the aljibe, desert, aquí but en do la not kill him estepa, outright. pero no pongan las manos sobre él. His purpose was to rescue Lo him decía from the para Egyptians librarlo and de return sus him to his manos father. y devolverlo a su padre. So when Joseph came Cuando to llegó the José al pit, lugar they donde stripped estaban him sus of the hermanos, long tunic lo he had on. sujetaron, le Then they quitaron took la him and túnica threw him con into the mangas, cistern, lo which was cogieron y lo empty echaron and en dry. un pozo vacío sin agua, They then sat down to y their se meal. sentaron a comer. Looking up, they saw a Levantando la vista, caravan vieron una of caravana de Ishmaelites coming from ismaelitas Gildea. que transportaban en Camels camellos laden with goma, gum, bálsamo y balm, and resina resin de to be Galat a taken down to Egipto. Egypt. Judah said to Judá his brothers, propuso a sus hermanos: "What is it to ¿qué begin sacaremos con killing our matar a brother nuestro and hermano y con concealing his tapar su blood? sangre? Rather, Vamos a let us sell him venderlo a to los those Ishmaelites ismaelitas instead of y doing no away with him pondremos nuestras ourselves. manos en él, After all, que al he is fin our brother, es nuestro our own hermano flesh." y carne nuestra. His brothers agreed. Los hermanos They sold aceptaron. Joseph to the Al pasar Ishmaelites unos for 20 comerciantes pieces of silver. madianitas, tiraron de su hermano, The word of the Lord. lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas. Remember the Palabra de marvels Dios, te the Lord alabamos, has Señor. done. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. The Lord. Recuerden las maravillas que hizo When el the Lord Señor. called down a famine Llamó al hombre sobre aquella and ruined tierra, the crop that cortando el sustained sustento de it, pan. he sent a man Por before delante había enviado a un hombre, a José, sold as a vendido como esclavo. slave. Remember the Recuerden las marvels maravillas que the hizo Lord el has Señor. done.
They had weighed him down. Le trabaron los pies con He grillos, was bound with le metieron el cuello en la argolla, till his prediction hasta que se came to cumplió pass. su predicción, And the word of the y Lord. la palabra del Señor lo acreditó. Remember the marvel. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. The king sent El rey lo mandó a desatar. the ruler of the El people, Señor de pueblos le abrió la prisión. made him Lord Lo of his nombró house. administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Remember the marvel. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to the chief En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña y la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo mataremos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se le quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Verbum Domini. Recientemente conté la historia del beato Tito Brandsma y tuve el placer de escuchar que el 4 de marzo el Papa Francisco estará canonizándolo el 15 de mayo de este año. Será conocido como San Tito Brandsma.
Para aquellos de ustedes que no escucharon esos detalles en la homilía, él fue un sacerdote carmelita, él había estado opuesto a la propaganda nazi, fue puesto en la prisión de Dachau y finalmente terminó en el horrible llamado hospital, donde la enferma que le iba a dar su inyección letal, a causa de su caridad hacia ella, de hecho ella más adelante testificaría, nunca vi el menor desdén en sus ojos hacia mí. Y que le dijo a ella, él le tomó de la mano y le dijo a ella, eres una buena chica, rezo mucho por ti. Así que ella de hecho fue la que le dio la inyección letal, pero más adelante ella se presentaría a un monasterio carmelita en Alemania pidiendo perdón y estuvo presente en la beatificación de Tito Brandsma por parte del Papa Juan Pablo II. Podemos recordar esa historia, podemos recordar otra historia en las vidas de los santos como Santa María Goretti. Ella perdonó al hombre que la había apuñalado, Alejandro Sereneri. Más adelante ella se le aparecería a él y él se volvió un hombre muy devoto y piadoso, vivió el resto de su vida. Le pidió el perdón a su madre cuando fue liberado de prisión muchos años más tarde. Sirvió como un humilde clérigo entre los frailes capuchinos. O podemos pensar también en San Esteban, había un jovencito que estaba sosteniendo el manto de aquellos que estaban a punto de lapidar a San Esteban para que tuvieran las manos libres para poder apedrearlo. Se trataba de Saulo, más adelante sería San Pablo. Y Esteban dijo, no cuenten este pecado contra él. Saulo se convertiría en Pablo, el gran apóstol, predicador del Evangelio. Así que lo que escuchamos en estos personajes, y también al igual que en José del Antiguo Testamento, que no era venganza lo que estaban buscando, más bien que fueran instrumentos de redención, de salvación para los demás e incluso aquellos que los lastimaban. Así que la historia de José en el Antiguo Testamento, él es la figura que es más vista en el libro del Génesis. Él es cubierto del capítulo 37 hasta el final, el capítulo 50. Es un largo relato acerca de José en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 49, su padre, Israel, también conocido como Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Jacob bendice a sus 12 hijos, incluyendo a José. Al final del capítulo 49, Israel, Jacob muere. Y entonces los hermanos de José dicen, ahora que nuestro padre está muerto, él va a querer vengarse de nosotros. Así que digámosle que nuestro padre dijo que hemos de rogarle perdón a José, que él está supuesto a perdonarnos. Vamos a decirle eso. Enviémosle un mensaje. Así que lo hacen. Y José solloza y habla con sus hermanos. Y es una hermosa conclusión a esta historia de José en el libro del Génesis. Puede que quieran leer el capítulo 50 el día de hoy, es apenas un par de páginas. Sus hermanos también van y se postran ante él y le dicen, mira, somos tus siervos. Pero José les dice, no teman, pues ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Con respecto a ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño.
You meant evil against me, Ustedes pensaron hacerme mal, meant it for good. pero Dios cambió ese mal en bien. So this story of Joseph Así que la historia de José en el Antiguo Testamento, in the book of Genesis este evento en el libro del points out Génesis, señala God's providence. la Doesn't providencia look de like it's Dios. there. No He luce gets como que thrown in estuviera a cistern, presente, he gets thrown when he gets to que es Egypt, lanzado a un pozo falsely accused, cuando he's thrown cuando into llega a a Egipto, prison. es acusado Doesn't en look like falso o es God's puesto en providence prisión. is No working. luce como que la providencia de Dios esté obrando, But then we see how it all turns pero out. luego vemos cómo todo resulta al final. And so we can never come to the Así que conclusion nunca podemos God's llegar a la providence is conclusión completely absent de que la providencia de Dios está completamente ausente of en this las time. circunstancias tribuladas de estos We can tiempos de la never come to historia. that conclusion Nunca podemos llegar a esa conclusión, because God's providence porque la ultimately is providencia going de to Dios al good. final You va meant it a for traer evil, el bien. but God Ustedes planearon used it for good. hacerme mal, So pero Dios Joseph cambió ese wasn't mal going en out bien. seeking revenge Así to que get us José no back iba a as buscar he venganza feared. como temían Rather, it sus says he treated hermanos, them sino más good. bien He provided for them. leamos que les habló con mucho cariño, And of los course, we look trató at the muy supreme bien. example Por in supuesto, all of vemos este this. ejemplo supremo On en one todo hand, esto, aquel Joseph foreshadows. a It's quien quite remarkable prefigura a José. when you look at Es Joseph's muy life admirable cuando vemos and la look at the vida de life of our José Lord. y miramos la And you vida de compare nuestro them. Señor y las This is comparamos. John Bergsma's and Esto es en Brant Petree's commentary in the Old el Testament. comentario de John Bergman y Sam Petrie. Comparison. Let's take a Es look una at some hermosa of those comparación. Miremos connections. algunas de esas Look at conexiones. the life of Joseph as a Cuando miramos la vida de foreshadow José como of the life of prefiguración Jesus. de la vida de And the early Jesús. Christians like Y los primeros Ambrose and cristianos, Nestorius, como they could Ambrosio, see entendieron esto. how it was a Podían ver foreshadowing of cómo what the era Lord una would go through. prefiguración de aquello que iba a vivir el Joseph Señor. José is the firstborn of es Rachel, el primogénito de and as Raquel. we heard today, Y como the escuchamos beloved hoy, son el hijo of amado Israel, of de Jacob. Israel, He's de the Jacob. beloved son. Él es el hijo amado. Jesus is the Jesús firstborn son of Mary, es el the beloved primogénito son of de God. María y el hijo amado de Dios. Joseph is sold for 20 pieces José of es silver vendido por 20 by Judah piezas de plata por Judá and his 11 brothers. y sus 11 hermanos. Jesus is sold for Jesús es 30 vendido pieces por of silver 30 and piezas abandoned by de his 11 disciples. plata y abandonado por sus 11 Sold discípulos, to Judas. vendido Names por derived Judas. from Judah. Su nombre deriva de Judá. Joseph is condemned, José es condenado, prison, es puesto en with prisión two men, the con dos cupbearer hombres. and the baker of Pharaoh. El is porta One's given physical. copa y el panadero del faraón. Uno es perdonado, el otro es condenado. Jesús está con dos hombres, Forgiven by Jesus and uno de los cuales es perdonado por Jesús y que recibe la vida eterna. Joseph is José exalted to the right es hand of exaltado Pharaoh a la diestra del faraón and rules over the kingdom of Egypt. y rige sobre el reino de Egipto. Jesus is exalted to the right hand of God Es exaltado a la diestra de Dios and rules over the kingdom of y heaven. rige sobre el reino de los cielos. Joseph saves Israel, José salva a Israel de la muerte feeds them y life-giving. le da de comer trigo Jesus que da vida. saves Jesús Israel and the salva a Israel y al mundo entero de la muerte espiritual eternal y life-giving. lo alimenta con el pan de vida eterna. Joseph is revealed to his José brothers who es do not revelado a sus recognize hermanos him que no lo reconocen after he had been exalted to the después de haber throne of sido Egypt. exaltado al trono de Israel, de Jesus Egipto. is revealed to Jesús his es disciples revelado who a do not sus recognize discípulos him at first que no lo reconocen al after he was principio, raised from the dead. Luke 20. después It's a de remarkable resucitar entre los muertos. ¿Acaso no es una maravillosa prefiguración en la vida de José our Lord's own y passion, la propia pasión de death, nuestro Señor, resurrection, su muerte, exaltation to the glory of the resurrección y Father. exaltación a la gloria del Padre? So, my dear people, when we look Así at pues, this, of querido course, our Lord's pueblo, cuando words miramos in esto y por today's supuesto las gospel, palabras del Señor en el Evangelio de hoy también, pointing out what he's está going to do. señalando The lo prophets que have Él been va a sent, pasar. Los they were profetas rejected, han sido some enviados, of fueron them were rechazados, algunos de ellos Now fueron the Son has muertos been sent. He's y ahora el referring Hijo to ha sido himself. enviado. Se está refiriendo a sí Jesus mismo. quotes Psalm Y Jesús 118. cita el Salmo It's a 118. psalm that we in the church and our Es un divine salmo que office nosotros en la pray. iglesia, en el oficio divino, rezamos cada domingo. The stone that the builders rejected La piedra que has los become the arquitectos cornerstone. rechazaron se ha convertido en la The piedra Lord has angular. come down and
Esto ha sido hecho por el Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. Es algo maravilloso también pensar acerca de los salmos. Jesús rezaba los salmos, él conocía los salmos. Esta es una oración de los judíos. Él es uno de aquellos que los rezaban. Y en el Evangelio según San Marcos, al final de la institución de la Eucaristía, antes de que salgan al monte de los olivos en el huerto de Getsemaní, dice que cantaron salmos, cantaron un himno, dice. Eran típicamente los salmos de Jalel, Salmo 113 al 118. Así que este es uno de los que Jesús cita a los sumos sacerdotes y los fariseos. El Salmo 118, la piedra rechazada por los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. Pero permítanme leer nada más un par de otros pasajes de los salmos de Jalel, los salmos de alabanza, que típicamente eran rezados o cantados en la cena de Pascua. Ese es el Salmo 113 al 118. Solamente voy a leer un par de pasajes. El Salmo 116. Piense en el Señor que está diciendo esto antes de ir a su pasión. Alma eterna, mi alma a tu descanso, pues tú has librado mi alma de la muerte, me has librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Ante los ojos del Señor es preciosa la muerte de los santos. Oh Señor, yo soy tu siervo. Yo soy el hijo de tu sierva. El Salmo 118, nuevamente. Pensemos en el Señor cantando esto antes de ir a su pasión. Palabras también que él cita en el Evangelio de hoy. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Ábreme las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Este es el día que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Así pues, queridos hermanos, la historia, el relato de José, Génesis 37 al 50, indica que la providencia de Dios prevalece. Planearon hacerme el mal, pero Dios lo hizo, lo cambió en bien. Es la confianza que debemos tener en nuestros tiempos tribulados el día de hoy. Continuemos orando, teniendo esperanza y confiando, pues el mal nunca tiene la palabra final. Solo Dios tiene la palabra final en su bondad. En el desierto de la Cuaresma aprendemos de nuestra necesidad de Dios y de arrepentimiento. Por lo tanto, acudamos al Padre con corazones humildes y arrepentidos. Que la nueva evangelización mueva a los pueblos en todo lugar a responder al llamado universal de la santidad. Roguemos al Señor. Que aquellos en puestos de responsabilidad pública tengan el valor de permanecer firmes por la cultura de la vida. Roguemos al Señor. Que un aumento en amor y devoción en los sacramentos y la Sagrada Eucaristía sea fomentado en los corazones de todos los católicos. Roguemos al Señor. Que aquellos que recientemente hayan fallecido vean la faz de Dios y que los que los lloran reciban consuelo. Roguemos al Señor. Padre eterno, en este tiempo de Cuaresma, toca y sana nuestros corazones para que más generosamente respondamos a tu invitación a la conversión y santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Blessed are you, Lord God of all. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pray, brethren, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. May your merciful grace prepare your Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos celebration of para celebrar este sacramento and lead them y nos to it impulse a vivir by a divine fervorosamente entregados Christ a ti. our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación And everywhere, darte gracias siempre y en todo lugar. Lord, Holy Father, Señor Padre Santo, Dios O God, Todopoderoso y Eterno, you have given your porque children misericordiosamente estableciste for the este tiempo especial de gracia of para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma disordered y así, affection, libres de todo afecto desordenado, with the things no se afanen en las realidades transitorias, hold rather sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. so with all the Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, without end. diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Levi Sunceri et terra, gloria tua, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, and all you have created right. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Therefore, O Lord, Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. from the night he was Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió gave it to y his lo dio a sus discípulos diciendo: Take this all Tomen and eat of it, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, which will be que given. será entregado por ustedes.
In a similar way, when supper was ended, he Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo gave the chalice to y lo pasó a sus discípulos diciendo: take this, all of you, and Tomen drink from it, for this y is beban the todos chalice de of él, my porque blood, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, which will be poured que out será for all derramada por people ustedes for y the por forgiveness muchos of para el sins. perdón de los pecados. Do this in memory. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we Así pues, celebrate Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. look, we pray upon Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, may become one formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. May He make of us an Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. especially with the most Con blessed María, la Virgen Madre de Dios, su esposo blessed Joseph, San your José, spouse, with your blessed los apostles, apóstoles glorious martyrs, y los mártires, with blessed Titus Brandsma, Saint Maria Aires, Goretti, Saint Stephen, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. for unfailing help. Te pedimos, Padre, May this que estas sacrifice víctimas de reconciliación Lord advance the peace traiga la paz y la salvación al mundo entero. be pleased to confirm Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. your servant A tu Francis, servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, entire people a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. prayers of this family. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Gather to yourself Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Through him and with him and in him, Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. at the Savior's command, informed by divine Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Deliver us, Lord, we pray. Líbranos de todos los males, Señor, Graciously grant y concédenos la paz en nuestros días, that by the help para que, ayudados por tu misericordia, always free vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Lord Jesus Christ, who said to your Señor apostles, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, look not on our mi sins, paz but les on doy. the faith of No your tengas en church. cuenta And nuestros graciously pecados, sino grant la fe de us tu iglesia, unity in y accordance conforme a with tu your palabra, will, concédele la and paz y reign la unidad, forever tú and que vives y reinas por ever. los siglos de los siglos. Amén. The peace of the Lord. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Blessed are Dichosos those los called to the invitados supper of the a la Lord. cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, But pero una palabra tuya bastará para sanarme. God loved us and sent his Dios Son nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros Para pecados. todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Having received this, Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, that we may que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella que podamos un día alcanzarla. through Christ Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. Grant your people, O Concede a Lord, tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, that by constant dedicados a las buenas obras, they may always merit merezcamos el amparo de tu protección. through Christ. Por Jesucristo nuestro Señor. Blessing of Amén. Almighty Y la God, bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. go and announce the gospel. Vayan y anuncien el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may be spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries, the eternal Word, pray for us.